Sí, pero estuvo bien eso, estuvo bien. Sí. Laura, ¿cómo es la forma correcta de presentarte? Puede ser o perfiladora criminal o diplomada en criminología, criminalística y derechos humanos. En realidad la perfilación, la técnica de perfilación es una especialidad dentro de lo que es la criminología forense. Así que cualquiera de esas dos está correcta. Una de las formas de presentarte, que no es ninguna de todas estas, sí, es como una de las representantes de la CSI Argentina. Es decir, sí, se hizo muy conocida la tarea forense a partir de series de televisión estadounidenses. CSI es una, quizá la más famosa, claro, porque hace foco en las historias, en las biografías y en las tareas de peritos forenses de distintas disciplinas. Si tuvieses que ubicarte en alguno de esos personajes, ¿cuál es tu tarea específica? En ninguno de los de la serie CSI, porque CSI tiene que ver con lo que es la criminalística, en la cual estoy diplomada, pero en la que no he profundizado. Okay. La criminalística se ocupa de lo que son las ciencias duras y exactas, es decir, se vale de lo que es la química, la matemática, la física, todos esos fenómenos que tienen que ver con la balística, con las manchas de sangre, la documentoscopía y falsificación, por ejemplo, de documentos, las huellas dactilares o papiloscopía. En realidad lo que busca es el cómo, el cuándo, el dónde, en cambio, y el quién también. En cambio, la criminología está basada en lo que son las ciencias sociales o humanísticas, ¿sí? Que vienen a ser, no sé, la sociología, el derecho, la filosofía. O sea, ¿vos ¿sí? evaluarías comportamientos, digamos? Claro, lo que uno valora es el comportamiento. En lo que es la técnica de perfilación, uno lo que hace es elaborar un perfil de un agresor a quien no sabemos quién es. Ahora, vuelvo a las series. Sí. Criminal Minds vendría a ser, Minds. Pero no con esa fantasía de que el lugar, o sea, yo voy al lugar del hecho y ahí mismo, como si fuera una clarividente, digo, es un hombre que tiene acné, que vive solo y está confinado, es un hombre tímido, la madre no le dio el pecho. ¿No pasa eso? No, o sea, no. Podés ir al lugar del hecho tranquilamente, podés analizar, pero no es de un día para el otro, o sea, no sé, 5, 10 días, 15 días, a veces cuando el evento es muy complejo, porque tenés que estar horas en un lugar analizando lo que es una cantidad de 200, por ejemplo, 250 fotos del lugar del hecho, ¿sí? Videos, fotos de la autopsia, el dictamen de la autopsia, el dictamen del criminalista. A ver, el criminalista no es que dice este calibre es así o saca las conclusiones en el momento. Es mucho más complejo y con esos informes yo me baso. Vos te nutrís entonces de tu propia observación, claro, de la técnica aplicada a esto que me dan a mí, a estos resultados criminalísticos, a lo que son los resultados de autopsia. Por ejemplo, vos podés ver un cuerpo y decir, no, tiene tales injurias o no tiene, por ejemplo, acceso carnal. Sí, bueno, pero una vez abierto el cuerpo quizás tiene inserción de objetos. Entonces eso no se ve a prima facie. O sea, vos necesitas lo que serían las pruebas criminalistas, digamos, las pruebas forenses. Exacto. Del peritaje forense. Exacto. Al cuerpo, al lugar donde se halla ese cuerpo. La investigación policial, lo que dicen los testigos para hacer la victimología. Todos esos elementos, o que tenés todos esos elementos, podés generar un perfil del agresor. Decíamos. Totalmente. En las series, digamos, Criminal Minds utiliza casos puntuales, es decir, no necesariamente son criminales en serie. Pero un clásico de los perfiladores es el perfil del asesino en serie. Es decir, tratar de determinar por qué una persona o qué persona puede estar cometiendo una serie de delitos a partir de los delitos. De este modo, con esta clase de víctima en este momento, ¿quién pudo haber hecho esto? O sea, y las dos cosas se trabajan igual, es decir, cualquier agresor, cualquier criminal, sea en serie, sea lo que antes se conocía pasional y hoy fue modificándose ese mote a partir de, por ejemplo, la incorporación del femicidio como agravante de un delito, pero digo, o lo que tiene que ver con una cuestión más espontánea, lo que tiene que ver con una cuestión más preparada, ¿se trabajan del mismo modo? ¿Vos abordás el caso desde
desde la persona víctima y después tratás de determinar si esa víctima fue víctima de un... Sí, o sea, si no es su primer hecho. Exacto. Vos te referís a si no es la primera vez que lo hace. Lo podés saber a partir del estudio de la víctima. Por supuesto. Cuando vos no tenés suficiente información o información muy contundente respecto a lo que es lo criminalístico, o si la escena ha sido simulada, uno puede conocer el nivel de sofisticación y de organización que tiene este sujeto, este agresor, al cometer este tipo de delitos, ¿sí? Me han tocado hechos donde uno evidentemente se da cuenta que ya hay un método que no es primera vez, o sea, por el manejo que tiene sobre la víctima, por ejemplo, en niños. Bueno, hace mucho me tocó el caso de una menor que fue levantada, digamos, de la calle, tuvo un ataque sexual bastante grave y vuelta a dejar en un lugar cercano al domicilio. Vos te das cuenta que este sujeto, por todo cómo hizo el recorrido de un lugar al otro, al lugar del hecho, lo que le dijo, cómo la hirió, porque esta niña apareció muy herida, y el manejo que él tenía con la nena, para que la nena no sintiera miedo frente a un desconocido y pudiese, digamos, ser engañada de tal manera que esta niña, a pesar de sus 7 años, accediera a determinadas cosas y él establecer un nivel de confianza con esta chica. O sea, había un conocimiento previo, digamos. Esto, no de persona a persona, sí. Quizás sí del lugar donde él, para mí, había pasado anteriormente, porque sabía bien las rutas de escape, cómo volver a dejar a esta víctima. Había una preparación del hecho. Totalmente. Y eso lo podés determinar a partir del estudio del episodio. Sí, y un nivel de conocimiento, sobre todo, de cómo es el trato con un menor. ¿Sí? Evidentemente este sujeto estaba habituado al trato con menores. No le dio, digamos, como para matar a la niña, a pesar de que pudo haber dejado un testigo que podría reconocerlo. Es decir, era un sujeto desconocido, porque si no la niña hubiese dicho, es tal persona. Laura, ¿por qué tenemos la sensación, o si no es una sensación, porque en la Argentina muchos de los casos resonantes terminan en la nada? Mientras vos relatabas esto, pensaba en el caso Candela, por ejemplo, que fue un caso muy resonante, donde uno imagina que buena parte de la fuerza policial, de la justicia, de la investigación, de todos los que componen una investigación, le van a poner el foco y van a tratar de llegar a una conclusión, sobre todo por el impacto tranquilizador que esa conclusión tiene en la sociedad. A nivel social. A nivel social, claro, sí, porque cuanto mayor impacto tiene un hecho, cuanto más rápido se resuelva, la sociedad dice, bueno, nos están, por lo menos, no se puede anticipar este episodio, pero se puede resolver. Ahora, si no se resuelven, hay un doble impacto. No solamente te lo pueden hacer, sino que pueden salir impunes. ¿Eso por qué ocurre? ¿Porque falla la investigación? ¿Porque faltan elementos para investigar como corresponde? A veces son cuestiones procesales. Es decir, cuestiones que tienen que ver con el manejo procesal, es decir, legal, de las pruebas o de determinados hechos. No siempre es la impericia de los investigadores, a mi entender, ¿no? A veces las cosas están muy claras, pero por una cuestión procesal esta persona sale. Ahora, en el caso Candela hubo una investigación y se determinó que, por ejemplo, en ese caso la policía no había actuado como corresponde al protocolo. Está la sospecha de que no se hizo o bien por impericia o bien para ocultar pruebas. ¿Te topás con casos de esas características, con tareas de investigación que se hacen mal adrede? No, la verdad es que a mí personalmente no puedo decir que me haya ocurrido eso. Yo soy una persona que todo lo que, digamos, llega a mí lo mantengo con absoluta reserva, es decir, nadie no trasciende en qué casos he sido consultada. Claro, ¿entendés? Pero digo, si vos detectás en un caso que te consultan, ¿vos sos convocada por partes o por un tribunal? No, yo por la investigación, durante la investigación criminal o por alguna fiscalía o con fuerzas policiales, pero no, digamos, accedo a esa parte de las pericias, no tengo contacto con eso. A mí lo que se me da es lo que hay, es decir, a nivel investigativo. ¿Y ahí te puedes dar cuenta si eso que te dieron es insuficiente, y si es insuficiente porque se hizo mal, insisto,
¿Te podés dar cuenta? Sí, a veces te podés dar cuenta porque puede no tener determinada consistencia la información, pero también puede estar relacionado, como te digo, al nivel de sofisticación de este sujeto, claro, de engañarnos y de hacer pasar, no sé, un homicidio por un suicidio. Pero en realidad, cuando esto ocurre, cuando se simula un homicidio con un suicidio, por un suicidio, hay cuestiones que no son más que nada para el investigador versado, es decir, me refiero al médico legista que acude al lugar del hecho, ve que hay heridas que no son las correctas, ve que la ahorcadura está de un lado y no del otro, y el color y el color de la cara no corresponde. Hay un montón de signos, ¿sí?, cadavéricos que se pueden observar y también criminalísticos de simulación. Entonces, lo que yo puedo llegar a recibir es estas divergencias entre una cosa y otra, pero así entender cómo para el criminal debe verse un suicidio. Y esto hace a su nivel de capacidad y lógica criminal. ¿Cómo se te ocurrió convivir con muertes y criminales? Y no sé, nunca lo pensé, para mí esto fue un quemo, o sea, cuando lo descubrí fue un quemo total, no pensé que yo iba a tener, servir para esto. Mis ilusiones en cuanto a vivir de algo estaban puestas en otra cosa, en lo que era o la psicología o lo que era el turismo, que es una, carrera que yo terminé apenas salí del colegio, ¿no? Ahora, del turismo a estudiar cadáveres. Sí, no, un horror. O sea, y aparte idiomas, hablaba varios idiomas, entonces era como que decía, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y cómo terminaste ahí? ¿Y cómo terminaste estudiando cadáveres? Bueno, estoy cursando el 4º año de la carrera, por temas familiares la cuelgo. Y empiezo a estudiar otras cosas, así como para ver qué era lo que realmente me llenaba. Y un día llego al Instituto Universitario de la Policía Federal y encuentro que había una diplomatura de criminalística, criminología y derechos humanos. Digo, bueno, a ver qué pasa, porque yo era fan de Osvaldo Raffo y de las investigaciones que hace Hugo Marietán sobre psicopatía. Bueno, entonces me inscribo y los profesores me felicitaban, me decían qué buen trabajo, que no sé qué, y yo decía, bueno, sí, suerte de principiante, pensaba. Pero ya después cuando empiezo a cursar con Vicente Garrido una especialidad en perfilación y él me propone hacer un libro juntos y me empieza también, a elogiar, yo digo, bueno, entonces no debe ser mentira, ¿no? Porque uno dice, bueno, por ahí te elogian como para que vos sigas más, tengas más ganas de hacer las cosas. Sí. Pero no pensé que era esto. Yo cuando empiezo a recibir, colaboraciones, asistencias, y empiezo a ver, recibir los llamados posteriores donde me dicen, mira, pasó tal cosa, tenemos las fotos, era tal como habías dicho vos, el perfil fue... Yo ahí empiezo como a decir, no, esto es un incendio. ¿Sabes qué? Lo hemos hablado aquí con varios invitados. Yo tengo la sensación que hay algunos oficios, los escritores, los científicos, los periodistas, y te quiero preguntar si es tuyo también, que son ese tipo de oficios donde uno trabaja las 24 horas, pero no porque se sienta a trabajar las 24 horas, sino porque la buena parte de la materia gris, poca o mucha que podamos tener de las neuronas en funcionamiento que podamos tener, la ocupamos en esos problemas por resolver. Si son investigaciones, en lo que nos falta para concluirla. ¿Tu tarea es así? ¿Vos sentís que, por más que tengas un espacio y un tiempo físico para dedicarte a eso, un horario de oficina, que no sé si lo tenés o no, tu tarea es un oficio que te ha invadido tu vida casi en su totalidad? Y sí, yo podría decir que sí, que cuando tengo algo que me apasiona o un hecho que me resulta atrapante, sí, me pasa eso de suspender cosas, el domingo 6 de la mañana estar ahí trabajando hasta 12 de la noche o colgar cosas. Lo que sí es esto que yo aspiro, que es la perfección, también me pasa, y no debería ser tan así,
cuando doy clases, o sea, soy muy rígida, soy como una especie de Darth Vader, ¿viste? Un nivel de maldad y de rigidez con los alumnos y quiero que esté todo perfecto, porque yo siempre digo, ¿no? Si uno deja que alguna gotera baje, está mal. Está bien, pero vuelvo a tu vida cotidiana, porque hay mucha fantasía alimentada por las tele respecto a cómo es la vida de un perito forense. Sí. Esta idea de que vos vas perfilando gente por la calle. Te juntás con un señor a tomar un café y lo perfilás. No, ahí voy perdida porque lo mío es solamente la conducta ya consumada, es decir, no es muy difícil que yo tenga una cuestión de piel o con alguien que sí me ha pasado. O sea, no es perceptivo tu tarea. Claro. No es que, hablando de las series, esta serie donde se estudian los gestos y a partir de los gestos... Las cuales son interesantes, pero no es tan así ni siquiera en el FBI. Claro, no es perceptivo, es prueba pura. Si la prueba está, se puede avanzar, y si no hay prueba, no es que hay un tipo iluminado, una mujer iluminada que dicen... futurismo, incluso... Mira, lo que era la predicción, por ejemplo, en criminología, uno se maneja con lo que son las herramientas de valoración. Por ejemplo, tenés el SABRI, que es una herramienta de valoración de riesgo, de reincidencia en jóvenes, ¿sí? Es decir, vos lo que evalúas ahí es el nivel de protección, o sea, factores de protección de este chico que vuelve a salir a la calle, es decir, que no vuelva a tener aquellos mismos factores de riesgo que lo llevaron hacia la criminalidad. Por ejemplo, las drogas, las pandillas, un entorno familiar violento, que tenga un nivel de, ¿cómo te puedo explicar?, de avance en lo que es, por ejemplo, identificarse con personas que tengan una vida prosocial, ¿sí? Y también tenés otros ítems a valorar, que es el nivel, o sea, ítems clínicos o de personalidad, ítems sociales o contextuales. O sea, es decir que también hay procesos estadísticos sin caer en aquello que fue el estudio del hombroso, digamos. Claro. Determinar patrones de comportamiento a partir de rasgos físicos. Del atavismo, digamos, ¿no? Sin caer en aquello que afortunadamente fue desterrado. No sé, ¿fue desterrado? En realidad, todavía hay policías que aplican y hay gente que lo hace, pero yo no estoy muy, digamos, lo respeto, pero no estoy del todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque si bien la criminología, antes de ser una ciencia, digamos, ¿cómo decirlo?, una ciencia empírica, era una ciencia abstracta, que se basaba en la filosofía, la sociología, la psicología. Entonces, cuando aparece el hombroso es quien le da ese nivel empírico a la criminología y pone como objeto de estudio al hombre. Claro, pero hay que aclarar esto, porque mucha gente tal vez no sepa de lo que estamos hablando. Es un señor que determina que hay otro señor que es criminal porque tiene determinados rasgos. Cráneo, por ejemplo. Exacto, un cráneo. Orejas aladas. El paradigma del hombre lombrosiano era el petiso orejudo. ¿Eso todavía se aplica? ¿Que hay gente que aplica estos criterios o criterios similares? Yo no creo. Lo hacen algunos por los rasgos de morfología, ¿no? Rasgos morfológicos. Me asusta un poco, digamos, porque eso podría explicar por qué en las cárceles hay tantas personas de sectores vulnerables de la población. ¿Por qué las cárceles están ocupadas en su gran mayoría por sectores vulnerables? Porque hay ahí una aplicación de un prejuicio previo. Y no de un estudio... Pero los psicópatas reales no están en las cárceles, ¿eh? Es decir, el delincuente de cuello blanco, que también hace un daño espantoso a la sociedad, ¿sí? No están en las cárceles. No suele estar en las cárceles. No entran en los y suelen salirse con la suya. Es decir, vos encontrás, ¿por qué causa tanto impacto Robledo Puch? Porque era rubio, de ojos celestes y de una familia bien. ¿Por qué causan tanto impacto los Pucho? Por eso mismo. Y hay muchos más de esos de los que imaginamos. Y yo creo que sí, igualmente no estoy de acuerdo con este hecho de estigmatizar. Claro. O sea, la estigmatización es algo que te puede pasar a vos, por ejemplo, castaño, de pelo marrón en Suecia. O sea, porque sos castaño de pelo marrón en Suecia, sos un delincuente. Sí.
Me estás perfilando, así que vamos a terminar acá. Laguna, te agradezco este rato. Gracias a vos. Y volveremos a conversar en este íntimo de Fonías. Gracias. Gracias.